Imagina que estás sentado en una silla. Frente a ti hay un panel de control. Tiene palancas, botones y etiquetas que van desde descarga leve, 15 voltios, hasta peligro, descarga severa, 450 voltios. Hay una voz calmada, autoritaria, que te dice exactamente qué hacer. Y al otro lado de la pared, hay alguien. Puedes escucharlo. Escucha sus quejas, sus súplicas, su silencio. La pregunta no es si sabes que lo que estás haciendo está mal. La pregunta es, ¿lo harías de todas formas? Según la ciencia, probablemente sí. Lo que acabo de describir no es una escena de una película distópica. Es un experimento real. Sucedió en los años 60, en una universidad de Nueva York. Y sus resultados cambiaron para siempre lo que creíamos saber sobre la naturaleza humana. Su nombre, el experimento de Milgram. Y lo que reveló fue tan perturbador, tan incómodo, que durante décadas los científicos prefirieron ignorarlo. Porque apuntaba directamente a algo que nadie quería creer. Que no se necesita ser malvado para hacer el mal. Solo se necesita la situación correcta. Hoy vamos a entrar en ese experimento. Vamos a entender qué pasó, por qué pasó, y, esto es lo que más incomoda, ¿por qué no serías tan diferente de los participantes? Quédate. Porque lo que vas a descubrir sobre ti mismo puede que no te guste. Corría 1961. En Jerusalén se estaba celebrando uno de los juicios más importantes del siglo XX. Adolf Eichmann, uno de los principales organizadores del Holocausto, estaba siendo juzgado por crímenes contra la humanidad. Pero lo que perturbó a todo el mundo no fue solo lo que había hecho. Fue cómo lo justificaba. Eichmann no se presentó como un monstruo. Se presentó como un funcionario. Un hombre que simplemente cumplía órdenes. Y ahí estaba la pregunta que nadie quería hacerse. ¿Era Eichmann una excepción? ¿Un ser humano excepcional en su maldad? ¿O podría cualquier persona, bajo las circunstancias correctas, hacer lo mismo? Un joven psicólogo de Yale llamado Stanley Milgram decidió buscar la respuesta. Milgram era hijo de inmigrantes judíos. El Holocausto no era para él una abstracción histórica. Era una herida personal, una pregunta urgente, ¿cómo fue posible? Y diseñó un experimento que, aparentemente, nada tenía que ver con el nazismo ni con la guerra. Era un experimento sobre el aprendizaje. O al menos, eso era lo que les decían a los participantes. Imagina que respondes a un anuncio en el periódico. Dice algo así: se buscan participantes para un estudio sobre la memoria y el aprendizaje. Pago, $4 más 50 centavos de transporte. Llegas a la Universidad de Yale. Te recibe un hombre con bata blanca. Tiene una actitud profesional, distante. Te explica que el estudio tiene dos roles, el alumno y el profesor. Y que los roles se asignan al azar, mediante un sorteo. Pero el sorteo está amañado. Siempre te toca ser el profesor. El alumno es un cómplice del experimento, un actor. Pero tú no lo sabes. El alumno es llevado a una sala contigua. Tú lo ves como lo sientan en una silla. Como le ponen electrodos en las muñecas. Y entonces le escuchas decir que tiene una ligera afección cardíaca. La persona de la bata blanca anota algo en su libreta y responde que las descargas pueden ser dolorosas, pero no causarán daño permanente. Ahora estás solo en la sala del experimento. Frente a ti hay un generador de descargas eléctricas. Un aparato imponente, lleno de interruptores que van en incrementos de 15 voltios. Desde 15 hasta 450. Las etiquetas son explícitas. Empiezan con descarga leve. Luego, descarga moderada. Luego, fuerte. Muy fuerte. Intenso. Extremadamente intenso. Peligro, descarga severa. Y los últimos dos interruptores no tienen descripción. Solo dicen, besos. Las instrucciones son simples. El alumno tiene que memorizar pares de palabras. Tú le haces preguntas. Cuando falla, activas una descarga. Y con cada error, la descarga sube 15 voltios. El experimentador, el hombre de la bata blanca, está sentado justo detrás de ti. Observando. Tomando notas. Sin expresión. Al principio, todo es fácil. El alumno falla. Activas 15 voltios. Nada. Silencio. Falla otra vez. 30 voltios. Nada. 45 voltios. Un quejido suave al otro lado de la pared. Y ahí, por primera vez, algo se activa en ti.
Una incomodidad. Miras al experimentador. Él no mueve un músculo. Anota algo y asiente. Continúas. 75 voltios. El alumno se queja con más fuerza. 120 voltios. Grita que las descargas son muy dolorosas. 150 voltios. Pide que lo suelten. Dice que quiere salirse del experimento. Dice que su corazón le molesta. ¿Y tú? Dudas. Claro que dudas. Miras al experimentador. Y él dice, con la misma calma de siempre, por favor, continúe. O tal vez, el experimento requiere que continúe. O, es absolutamente esencial que continúe. O su última frase, la más fría de todas, no tiene otra opción. Debe continuar. Muchos participantes ríen. Una risa nerviosa, incómoda, que no es alegría. Es el sonido de un sistema nervioso que no sabe cómo manejar lo que está viviendo. Muchos sudan. Tiemblan. Le dicen al experimentador que no quieren seguir. Le preguntan si alguien va a revisarlo. Dicen que ellos no son responsables de lo que pase. Y el experimentador responde, la responsabilidad es mía. Continúe, por favor. 180 voltios. El alumno grita que no aguanta más el dolor. 210 voltios. Suplica que lo liberen. 270 voltios. Un grito agónico. 300 voltios. El alumno golpea la pared y dice que no va a responder más preguntas. El experimentador te indica que, si no hay respuesta, debes considerar un silencio como respuesta incorrecta, y continuar subiendo la descarga. 315 voltios. Otro golpe en la pared. Luego silencio total. Nada más. El alumno ya no responde. Ya no se queja. Ya no suplica. Solo silencio. ¿Seguirías? Antes de que Milgram realizara el experimento, preguntó a psiquiatras, estudiantes y ciudadanos de a pie, ¿qué porcentaje de personas llegará hasta los 450 voltios? La respuesta promedio fue, menos del 2%. Solo los sociópatas, los individuos con algún trastorno grave de personalidad, llegarían tan lejos. El resultado real fue este. El 65% de los participantes llegó hasta el máximo nivel. Hasta los 450 voltios. Hasta el, besos. No el 2%. No una minoría perturbada. 2 de cada 3 personas normales, sin historial criminal, sin ningún indicador de violencia, apretaron ese interruptor final. Y los que no llegaron hasta el final, ninguno se detuvo antes de los 300 voltios. Ninguno. ¿Quiénes eran estos participantes? ¿Monstruos? ¿Fanáticos? No. Eran obreros. Vendedores. Ingenieros. Maestros. Personas que esa misma mañana habían desayunado con sus familias, habían besado a sus hijos y habían tomado el metro como cualquier día. Y eso lo hacía todo muchísimo peor. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Milgram pasó años estudiando sus propios resultados y propuso una respuesta que se llama la teoría del estado agéntico. La idea es esta: los seres humanos tenemos 2 modos de operar. El modo autónomo, en el que actuamos desde nuestra propia conciencia y valores. Y el modo agente, en el que nos convertimos en un instrumento de otra persona o institución. Cuando entramos en el modo agente, algo cambia en el cerebro. La responsabilidad moral se desplaza. Ya no somos nosotros quienes elegimos. Somos el brazo de otra voluntad. Pero eso no es todo. Hay otros mecanismos que operan en paralelo. Primero, la autoridad. El hombre de la bata blanca no era una figura abstracta. Era alguien de Yale. Alguien que sabía más que tú. Alguien que tenía la legitimidad del conocimiento científico. La bata blanca es, literalmente, una señal social que el cerebro interpreta como, esta persona sabe lo que hace, confía en ella. Segundo, la gradualidad del compromiso. El experimento no empieza en 450 voltios. Empieza en 15. Y cuando ya has activado 15, activar 30 parece razonable. Cuando has activado 30, activar 45 es solo un paso más. Cada decisión anterior justifica la siguiente. Es el mismo mecanismo que opera en las adicciones, en la corrupción, en el abuso. Nadie da un salto enorme. Se da un paso pequeño, y luego otro, y luego otro. Tercero, la presión situacional. Estás en un laboratorio. Un laboratorio de una universidad prestigiosa. Hay un protocolo. Hay un experimentador observándote. Salir de esa situación requiere algo más que incomodidad,
requiere romper el marco social, contradecir a una autoridad, abandonar el rol que se te ha asignado. Y los seres humanos somos animales profundamente sociales. Romper eso tiene un coste enorme. Y cuarto, quizás el más perturbador, la distancia. Cuando el alumno estaba físicamente alejado, solo se le escuchaba pero no se le veía, la obediencia era mayor. Cuando estaba en la misma sala, bajaba. Cuando el participante tenía que tocar físicamente la mano del alumno para administrar la descarga, bajaba aún más. La distancia moral funciona exactamente igual que la distancia física. Cuanto más lejos está el daño que causamos, más fácil es causarlo. Y entonces llega la pregunta incómoda: ¿cuánto de esto ocurre hoy? Piensa en el trabajo. ¿Cuántas personas ejecutan instrucciones de sus superiores sin cuestionarlas? No porque sean malas personas, sino porque hay una jerarquía, una cultura de empresa, una bata blanca metafórica que les dice: así es como se hacen las cosas aquí. Piensa en las instituciones. Los escándalos bancarios, los casos de corrupción gubernamental, los abusos dentro de organizaciones religiosas. Rara vez son obra de un solo individuo malvado. Son el resultado de sistemas donde la obediencia estaba normalizada. Donde preguntar era arriesgado. Donde el grupo validaba cada paso. Piensa en las redes sociales. ¿Alguna vez has participado en el linchamiento virtual de alguien? ¿Te has sumado a una crítica masiva aunque no tuvieras toda la información? La lógica es idéntica: hay una voz de autoridad, puede ser un influencer, puede ser la masa, que legitima la acción. Y tú eres solo uno más. La responsabilidad se diluye entre miles. Milgram lo llamó el peligro de la obediencia irreflexiva. Y no hablaba solo de los nazis. Hablaba de las oficinas, las instituciones, las familias, los grupos de WhatsApp. Hablaba de cualquier sistema donde una persona pueda decirse a sí misma: yo solo seguía instrucciones. Ahora quiero que te hagas una pregunta. Y quiero que la respondas con honestidad. Si hubieras estado en esa sala, ¿habrías parado? Probablemente tu respuesta inmediata sea sí. Yo habría parado. Yo me habría negado. Y es una respuesta comprensible, porque ninguno de nosotros quiere verse como alguien capaz de dañar a otro. Pero eso es exactamente lo que dijeron los participantes, antes de entrar en la sala. Porque el experimento no mide lo que piensas que harías en abstracto. Mide lo que haces cuando la situación te envuelve, cuando hay una autoridad frente a ti, cuando el compromiso ya se ha iniciado, cuando el coste social de parar parece mayor que el de continuar. Y la situación es casi siempre más poderosa que la intención. Milgram escribió algo que llevo años pensando. Dijo que el peligro real no es la maldad de unos pocos. Es la obediencia de la mayoría. No los monstruos que gozan haciendo daño. Sino las personas buenas que, poco a poco, en el contexto equivocado, se convierten en instrumentos de algo que nunca habrían elegido conscientemente. Y eso nos deja con una pregunta que no tiene una respuesta cómoda. Si la maldad no requiere monstruos, ¿cómo nos protegemos de ella? Milgram creía que la respuesta estaba en la conciencia. No en la conciencia abstracta de saber que algo está mal, porque sus participantes lo sabían. Sino en la conciencia activa, la capacidad de detener el proceso, romper el marco, recuperar el rol de agente y no de instrumento. Dicho de otro modo, la resistencia no es algo que tenemos. Es algo que hay que practicar. Y si el experimento de Milgram te parece perturbador, espera a escuchar lo que ocurrió unos años después en la Universidad de Stanford. Un grupo de estudiantes normales, elegidos específicamente por su salud mental y estabilidad emocional, fueron divididos en dos grupos de forma completamente aleatoria. A unos les dieron uniformes de guardia. A otros, un número de preso. El experimento tenía que durar 2 semanas. Tuvieron que interrumpirlo a los 6 días. Eso es lo que vamos a explorar en el siguiente vídeo. Y si este te hizo pensar, ese va a cambiar la forma en que ves cualquier jerarquía en tu vida.